presentar ya. Muy buenas tardes con todos. Es un placer darles la bienvenida a esta videoconferencia de hoy llamada Psicopatía y Trastorno Antisocial. Un tema fundamental que analizaremos desde la máxima experiencia profesional. Para desarrollar este análisis nos acompañará el psicólogo José Emilio García Jiménez, destacado especialista en psicología forense. El doctor García Jiménez es licenciado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con estudios de posgrado y maestría en psicología jurídica y especialista por la Universidad Alas Peruanas. Su trayectoria es excepcional. Ha sido formado en perfiles criminales por la Universidad de Salamanca de España. Se desempeñó por más de 2 décadas como psicólogo forense en el Ministerio Público, donde fue coordinador del área de CRIFOR. Fue director científico para el Perú de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica en el ámbito académico. También ha sido en instituciones docente, como la Academia de la Magistratura y diversas universidades de prestigio, además de ser fundador de la Sociedad Peruana de Psicología Jurídica, Criminología y Ciencias Forenses, y también de la Asociación de Psicólogos Jurídicos y Forenses del Perú. Actualmente lidera como CEO la firma Proario Juicio SAC, empresa líder en consultoría forense. Les recomendamos a los asistentes que podrán solicitar también un certificado de participación. Para obtener la información sobre este costo adicional y los pasos para adquirirlo, pueden contactarnos directamente al número 984-707-319. Sin más preámbulos, dejamos la palabra al doctor García Jiménez para dar inicio a esta sesión en psicopatía versus trastorno antisocial. Muy buenas tardes, estimados seguidores de la psicología forense. Con mucho gusto y agrado nuevamente compartiendo con ustedes una temática más de la psicología forense. Hoy día vamos a comparar algo que pasa desapercibido en nuestro ejercicio profesional forense, cuál es la de clasificar el trastorno disocial o antisocial como un elemento asociado, comúnmente vinculante con el trastorno psicopático, lo cual no necesariamente convalida un buen ejercicio probatorio o una buena praxis, debido a que esto es una expertise sustantiva del psicólogo, discriminar claramente lo que ya Robert Harrell ha advertido en la esencia de este fenómeno llamado psicópata. Hay algunos atributos que no son visualizados, identificados en los clasificadores, por lo tanto debemos establecer clara evidencia para no tener falsos positivos, es decir, no distinguir que este sujeto peligroso llamado psicópata, que es mucho más peligroso en cuanto a sus atributos o cualidades crueles, pueda pasar desapercibido con un perfil simple de personalidad disocial o antisocial. Por lo tanto, vamos a la ayuda de hoy día. Bien, vamos a un ratito ubicar esa ayuda. No, casi. Bien, en estos momentos está apareciendo ya la imagen de este PPT. Bien, el título de José Emilio hay que sacarlo, gracias. Bien, esta diferencia o divergencias clínicas y su impacto en la peligrosidad criminal es sustantivo, no es un fenómeno de confusión o de simplemente calificación. Es un riesgo de alta peligrosidad el no distinguir esta variable, que es el psicópata. Ya hemos advertido en anteriores oportunidades que la clasificación psicopática no existe en los
análisis de las estadísticas nacionales respecto al INPE como a nivel del Instituto Nacional de Estadística, para entender cómo va ese fenómeno tan impresionante como es una personalidad psicopática. Pasemos a cada uno de estos elementos para distinguir este fenómeno. Acá vemos claramente esta confusión que se da de la siguiente manera. El problema es operativo, es decir, tratar la psicopatía y el TPA como sinónimos genera errores críticos en la concesión de beneficios penitenciarios, que dicho sea de paso ya muy pocos están dando, pero otorgaba y otorgó mucha semilibertad y liberación condicional. El riesgo social evidente es la liberación prematura de sujetos con alta probabilidad de violencia instrumental. Hay que diferenciar la violencia normal reactiva, que es típica de la persona disocial o antisocial, según el DSM-5-TR o según el CIE 11 de las Naciones Unidas o el de Estados Unidos, de la APA, para comprender que es un diseño distinto al fenómeno clasificatorio. La instrumentalización de la violencia es típico del psicópata. Este es frío, calculador, instrumentalista de todo lo que pretende hacer. No es tan reactivo como lo clasifican los clasificadores a la personalidad disocial o antisocial. En consecuencia, 198.740 internos en el sistema penitenciario peruano a inicios del 2025 exigían una clasificación técnica rigurosa, la cual no se da hoy en día en este tema de la psicopatía. Y es evidente, pues, que esta realidad advierte la debilidad en los tribunales y dándole una posibilidad de vulnerabilidad de hecho y su proceso incriminatorio o de imputabilidad a un sujeto con esas características. Bien, entonces tenemos que ver esta evolución de este constructo. La persona antisocial tuvo un origen en Koch, quien nos indicó que esta patología es un iniciador, hablaba de las inferioridades psicopáticas en los años 1881 y que tenía modelos factoriales modernos para su época, evidentemente. El que sufre versus el que hace sufrir a los demás. Esta versión la dice ya en sus obras. El primero en citar esa característica del psicópata es Koch, que hace sufrir a los demás y que es, por consecuencia, como trastorno de personalidad, esta característica externalizante la precisa Fernández y Calderón en el año 24. Posteriormente, Kraepelin, en 1896, introdujo la visión de la psicopatía como un desorden de personalidad, mientras que Sheckley, obviamente posterior, en 1941, en su obra The Myth of Sanity, refirió el concepto destacado de la conciencia moral menoscabada frente a la conciencia intelectual intacta. Esta dualidad particular del psicópata fue una marca relevante en la historia de la psicopatía y que también lo cita Fernández Calderón en el año 24. Entonces, hay una trayectoria de directivas que van a generar esta disonancia en el ejercicio propio del concepto histórico del psicópata, que se conoció posteriormente como antisocial por los clasificadores, es verdad. En el Perú, esta investigación de la psicología forense ha aportado en bases internacionales, va adaptándola a la realidad local. Para eso hemos revisado las instituciones como el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario, que han generado guías técnicas, estudios de campo que reflejan la prevalencia de conductas antisociales en contextos de alta precariedad social. Sin embargo, la criminalidad en distritos de la costa norte, como Trujillo, Sullana, muestra una conexión intrínseca
entre la falta de oportunidad económica y el desarrollo de trayectorias delictivas tempranas, que a menudo culminan en el famoso ya en el Perú sicariato. Esto lo dice Ipsos el año 25, el año pasado. Existen estudios nacionales y validación de instrumentos. Tenemos algunos instrumentos que mencionar. Vamos a la tercera, la cuarta. No, esta es la cuarta. Entonces, esa psicopatía tiene un enfoque diagnóstico, según el Robert Hare, que es el experto en la psicopatía a nivel internacional, muy reconocido y reputado. No hay quien haya mejorado la propuesta de Robert Hare. Entiendo que algunas variantes mínimas han habido, pero no un nuevo diseño al respecto, lo cual habla de la potenciación del análisis del colega Robert Hare, psicólogo forense canadiense del Instituto Nacional Penitenciario de Canadá, que elaboró ese instrumento. Este enfoque diagnóstico busca un constructo restrictivo y multidimensional, porque comprende lo afectivo, lo interpersonal y lo conductual, para marcar claramente esta estructura atípica, no convencional y, por demás, no siendo un enfermo mental, sino es una persona consciente, sino que no tiene nada de empatía, nada de respeto a las normas y, por lo tanto, sumamente frío y cruel. En cambio, el trastorno de personalidad antisocial del DSM-5 tiene un enfoque eminentemente conductual y práctico. No llega a los aportes que ha dado Robert Hare. El núcleo clínico de esta diferencia entre el TPA y el psicópata es la frialdad que éste presenta y que no se precisa en el TPA, o sea, el trastorno de personalidad antisocial según el DSM-5. Aquí la frialdad, que es la ausencia de remordimiento, tiene un encanto superficial, y la insensibilidad es un factor principal del psicópata. Contrario sensu, el trastorno personal antisocial, la impulsividad, tiene una inatención, vulnerabilidad de derechos ajenos, fracaso de adaptarse a las normas, pero no precisa esa característica negativa, potencialmente muy peligrosa y que hace muy especial a este sujeto. En la prevalencia relativa, es decir, cuánta presencia hay de este sujeto en la sociedad, en lo psicopático se ha clasificado como minoritaria, es decir, dentro del sistema penal. Predice reincidencia persistente, pero los estándares en el Instituto Nacional Penitenciario no están, me parece, trabajando con mucho acierto la data bibliográfica y estadística del psicópata. En cambio, el clasificador del TPA precisa que hay una mayoría en la población penitenciaria puede conservar vínculos afectivos, que es discrepante con lo que suscita la característica núcleo clínico del psicópata. En consecuencia, incluso hubo una calificación, entiendo, de alguna investigación nacional de colegas nativos de alguna universidad del país que calificó a una altísima porcentaje de psicópatas en el penal, lo cual podría ser un probable sesgo o mérito de error, dado que, si bien es cierto, es mayoritaria, pero no a extremos. Eso es lo que considero como analista y experto en la conducta psicopática por años. Entonces, tenemos que ver que esta mayoría de psicópatas, diferenciados del TPA, pero hay una sola fracción diferencial de este que presenta rasgos psicopáticos centrales, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, que nos dice cuál es uno de los aportes significativos en esta diferencia en el aspecto neurobiológico. El trastorno antisocial tiene un fenómeno de mayor producción del lóbulo frontal, es decir, ese lóbulo frontal que ustedes aquí ven en la parte izquierda es, según las estadísticas y las investigaciones ofrecidas en la investigación científica del tema, existe una reducción, o por lo menos un poco menos desarrollada. Hay una disfunción de la corteza prefrontal ventromedial. El ventromedial es la zona inmediata
paralela, como si fuera la parte de las sienes de la cara, ¿no? Esas zonas ventromediales están vinculadas también con el fenómeno de las funciones ejecutivas que son en la mayoría instaladas en la órbita frontal o prefrontal. El efecto físico dice que hay un 11% menos de materia gris. Contrariamente, en el psicópata, el tema central de su comportamiento frío, anético, no respeta las normas, vive el desorden y sí estudia, canaliza y analiza muy bien a sus víctimas para efectos de lograr su objetivo perpetrador del crimen, daño, homicidio. Va a hacer esa disfunción que ayuda a esa frialdad, que es la amígdala o hiporreactividad del sistema paralímbico. Entonces, esa característica de esa disfunción es la que connota en su comportamiento frío, sin escrúpulos, frente a la experiencia humana. Su efecto físico, ceguera emocional, así lo llaman como ceguera emocional, no procesa el miedo ni el sufrimiento ajeno. Como resultado clínico hay una incapacidad para el TPA para frenar los impulsos y planificar. El freno cerebral está dañado, es decir, hay un freno al control de los impulsos, hay una disposición al no control, a la impulsividad frente a los estímulos que van a gratificar su conducta violenta. Por algunas razones sociales, evidentemente. Pero el psicópata es mucho más peligroso porque tiene una violencia calculada. Él no trabaja por reactividad, él trabaja por cálculo, análisis, costo-beneficio, merituación de la intervención y ejecución estrictamente perfecta, si es posible. Es decir, el sujeto tortura o mata sin registrar respuestas de estrés. Esta es la característica que vemos incluso en muchas películas donde se muestran algunos perfiles de sujetos violentos con esta caracterización. Solo tengo acá una... puedes mover la imagen hacia arriba para poder visualizar el texto de la ayuda. No sé si se puede poner en la parte superior derecha, izquierda, del comentario psicológico. Un ratito. Creo que nadie lo ve. Ya. No, al revés. De acá no lo veo. Ah, perdón. Tendría que agrandar un ratito. Ya. Ah, tampoco. A mí, sácame de la imagen para ver. Perdón. Ya, entonces vamos a la siguiente lámina. Aquí vemos qué es la predominancia de este espectro conductual de la agresión. El agresor más peligroso, más dañino para la sociedad, como diría, es un sujeto totalmente dañino para la sociedad, es el psicópata, porque su agresión es máxima, su agresividad y su forma de extinguir la vida es totalmente insensible, puede torturar y matar y seccionar y seguir, entre comillas, probablemente hasta gozando por el fenómeno dañoso contra la víctima. Entonces, la agresión reactiva es el trastorno de la personalidad antisocial.
reactiva o expresiva, es decir, el coprolálico, el que insulta, agrede, pero esa es su característica del psicópata, del antisocial, perdón. La respuesta es impulsiva, la frustración o provocación, alta carga de ira y descontrol emocional, como la agresión no planificada, es reactivo. En cambio, la agresión instrumental que hemos mencionado, que corresponde al perfil o predominante en psicopatía, tiene una violencia calculada de todo lo que conceptúa este fenómeno. Es decir, es con objetivos claros: dinero, poder o eliminación. Y esto se está formando en los sicarios. Los sicarios están saliendo hoy en día a actuar con esta característica tan comercial y tan dura y fría frente al ser humano, lo cual lo hace muy peligroso en su formación. ¿Estamos formando psicópatas? Sería la pregunta. La sociedad permite esta formación en la medida que no actúa con inteligencia para enfrentar este fenómeno. Totalmente de acuerdo con una postura de autocrítica del sistema policial y de política criminal, cuando ésta no se preocupa por los intereses propios de los expertos en los campos de dominio del control social y moral de los sujetos peligrosos. Otra característica que existe es la carencia total de carga emocional o estrés. Esto es lo que no le interesa, ni le suma ni le resta, extinguir una vida como un papel, ¿no? Como romper un papel. Es lo mismo para él. Hay una cosificación absoluta de la víctima. Él no la percibe como un caso, una persona, un análisis particular, sino como una cosa, como un objeto cualquiera. Por lo tanto, el enfoque forense en el Perú es el sicariato representa la máxima expresión de violencia instrumental. El sicario psicopático continúa su vida cotidiana irremediablemente después del crimen o inmediatamente después del crimen. Como ustedes pueden apreciar, esto es el riesgo que estamos viviendo con tantos jóvenes que están metiéndose en esto, o migrantes que también son muy conocidos en este ámbito de intervención. Bien. Vemos acá la victimología, que es parte también del fenómeno coenlazante del fenómeno psicopático. Hay tres características que mencionar. Hay una violencia de género de alto riesgo. Hay feminicidas con rasgos psicopáticos y narcisistas. Es decir, el feminicidio tal cual lo ha definido la corriente feminista en el país tiene efectos en menos del 1% de la población antisocial. Son verdaderamente psicópatas porque eliminan a su víctima sin ninguna sensación de culpa o responsabilidad. Y son los sujetos exactamente peligrosos, porque el concepto de feminicida no se ajustaba al fenómeno conceptual en la medida que la jurisprudencia ya había determinado el crimen del homicidio como un acto regulado en la normativa punible del país, lo cual no se ha no es que no tenga consistencia, tiene una mínima consistencia, sí, pero sabemos que es estrictamente los psicópatas aquellos que incluso hasta ahí es cuestionable ser categórico, es decir, que nacen como odiadores de las mujeres y viven odiando a las mujeres, sino que sencillamente son sus objetivos puntuales los que lo llevan a esa criminalidad insensible y dura contra la mujer, y que no necesariamente no amen a sus madres o no amen a sus hijos, sino que sencillamente es una disposición específica de eliminar mujeres porque probablemente sea su perfil de psicópatas en serie, que ya es una variante de la psicopatía propiamente dicha. El perfil del agresor en este grupo de mujeres es dominante, posesivo, con frialdad extrema post-crimen, es decir, mata y pues se siente como si fuera que ya resolvió un problema que le ha
cogía, le molestaba o le incomodaba. No siente nada más por eso, que se llaman sujetos sumamente fríos e inmaduros emocionalmente. Otra variable es el delito de poder y estafas. Es el psicópata integrado de cuello y corbata que usa el engaño y encanto superficial para destruir finanzas, apariencia de legalidad, como una apariencia de legalidad. Los estafadores, el fenómeno del gota a gota, que sabemos y hemos escuchado en la gente pública que ha sido sustraída por estos estafadores y extorsionadores de gente inocente que busca un crédito barato o fácil y lo cual se encuentra con un sicario que va a después a torturar, exigir y explotar, extorsionar al cliente. Esta es otra forma o modalidad del delito del psicópata por poder y estafas. Y el último es el sicariato y extorsión, que es el que estamos viviendo en la sociedad peruana con mucha preocupación. Su violencia es aplicada como herramienta de control territorial o supervivencia, es decir, el sistema de la extorsión no cumple su función mientras no existe el sicario para cobrar, para exigir e intimidar al causante del crédito no pagado para hacerlo escarmentar y que la comunidad sepa que quien se oponga al cierre de estas exigencias va a tener el mismo castigo, ser eliminado y muerto en esta zona. Por eso es importante discriminar bien ese tipo de servicios que no son más que un sistema organizado, muy bien estructurado y lamentablemente internacional incluso, transnacional. Tiene roles de extorsión operando sobre vulnerabilidades específicas del sector transporte. Hoy en día hay un fenómeno fijado de estos extorsionadores en los transportistas que llevan y traen pues un aproximado de entre 500 a 1000 soles en el transporte de mediodía para el final del día quizás, lo cual es una liquidez suficiente para poder exigir un cupo relevante en estas modalidades de extorsión a los transportistas. La lupa forense nos dice, el dato crítico está este año 25. 7 de cada 10 asesinados en crímenes violentos son hombres menores de 40 años, vinculados al transporte y que han tenido esta experiencia traumática de ser eliminados o estar en peligro su vida a partir de estos atentados. Bueno, ahora veamos este marco normativo que tiene que ver con esta imputabilidad y peligrosidad. El continuum de la normalidad a normalidad está centrada en la división que la psicología establece entre un sujeto normal, que es nuestro campo puro y duro de acción, y el campo del psiquiatra, que es la incapacidad del sujeto para discriminar lo que hace o tener conciencia o culpa o responsabilidad de lo que hace. Y esa diferencia es la que marca el artículo 20 con el concepto de inimputabilidad, ¿no? Entonces, aquí le llama el derecho a los eximentes de responsabilidad penal. No solamente este artículo 20, sino otros más, que delimitan hasta qué punto un sujeto puede ser excluido de una responsabilidad penal. Y esto se da, pues, evidentemente en los sujetos que están fuera del contexto de la conciencia y la voluntad plenas. Aquí, la premisa legal es la anomalía psíquica, exime responsabilidad penal, inimputabilidad. Solo se anula su capacidad de comprender la ilicitud del acto. Ahí es donde comprende el acto de responsabilidad, de no responsabilidad penal. Pero hoy en día la
farmacopea ha logrado equilibrar a los psicóticos y pueden asumir y apelar a esta característica funcional o disfuncional de su patología normalizada por la farmacopea o medicación que los pone casi normales en la sociedad y pueden arguir no tener responsabilidad sobre los actos criminales que cometan, lo cual no tiene asidero si tenemos claro en este artículo cómo se desvincula, se mide, se controla esta variable de inimputabilidad. El alcohol no quita absolutamente la responsabilidad total, salvo extremos de consumo de inconsciencia. La realidad clínica, a diferencia de la psicosis, tanto el sujeto de trastorno de personalidad antisocial como el psicópata saben perfectamente que su acto es ilegal. Ninguno de los dos casan en este fenómeno de inimputabilidad. Por lo tanto, son imputables de cualquier acto que cometan en su ilícito denunciado. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho que los trastornos de personalidad no anulan la capacidad de determinarse, por tanto, son plenamente imputables. Todos los trastornos de personalidad no son personas que han perdido la conciencia o la voluntad. Llámese incluso paranoide, esquizoide, esquizotípico, que son rutas hacia la esquizofrenia o la psicosis. Se ha desconectado Gabriela, ¿no? Acá está bien. Bien, parecía que se me estaba desconectando. Bien, aquí tenemos claro lo siguiente, ¿no? Que este trastorno va a darle responsabilidad siempre al psicópata. Jamás va a ser irresponsable porque este siempre actúa calculando, medituando estudiando perfectamente su implementación en el acto criminal. La jurisprudencia decía que no anula esta responsabilidad a todos los trastornos. No toca el tema obviamente psicótico porque es el tema ya del psiquiatra, que va a darle esa connotación de estuvo consciente o no cuando hizo el acto delictuoso para determinar si por razones medicamentosas descontinuadas, por razones de evaluación actual de su estado de brote psicótico o actual estado alienado o demencial, no demencial por la demencia es un concepto de memoria, sino de deterioro de la conciencia y voluntad, podría extinguir la responsabilidad. Pero mientras la jurisprudencia no haya hablado nada de los psicóticos, son los psiquiatras los responsables de determinar esta responsabilidad. Nuestro rol, por lo tanto, es la evaluación que nunca servirá para disculpar, sino para fundamentar la peligrosidad criminal y la determinación de la pena, como la medida de seguridad y obviamente de negar beneficios cuando este es un sujeto altamente peligroso, como el psicópata. ¿Qué nos dice el enfoque psicológico forense? Que este artículo 21, que nos habla de responsabilidad restringida, rara vez se aplica a perfiles psicopáticos debido al inmenso riesgo de reincidencia violenta y peligrosidad potencial. Entonces, esa es la diferencia que hay que tomar en cuenta. Veamos, hagamos un breve paréntesis de un par de minutos para poder continuar. Gracias.
Muy bien, volvemos nuevamente con el tema y para este enfoque ahora voy a buscar compartir. A ver, sí, acá hay un tema que tiene que ver con la resocialización, que es un espíritu natural del derecho en cuanto a sus objetivos humanos y socializantes de la rehabilitación de un reo o resocialización. Este fenómeno hoy en día está demostrado que no es vigente. Y no es de ahora, esto viene ya de hace más de una década o más, 20 años. En los años 1980, más o menos, había una discusión sobre la nulidad del fenómeno penitenciario por su inefectividad, y eso se grafica acá hoy en día en esta gráfica que nos dice claramente cómo está el sistema penitenciario respecto a las penas. Y otro fenómeno que acá es importante resaltar en esta gráfica es en el penal de mujeres El Milagro, que queda en Chorrillos, estamos muy cerca de esta sede. El 81% hay de hacinamiento, hay una sobrepoblación crítica. Dicho sea de paso, el fenómeno de la mujer psicópata es todo un tema particular, es distinto al psicópata común, que hay que estudiarlo porque en el mundo ya se está y se viene estudiando.
Por lo demás, es materia de otra ponencia. El segundo penal, Pacasmayo, tiene 35% de hacinamiento con un crecimiento sostenido. Y un tercer penal que tiene que ver con este fenómeno de disociales es el penal Castro Castro. Bueno, el penal de Lurigancho también tiene muchos psicópatas. El penal Castro Castro tiene un nivel crítico de foco intramuros, que es materia de un análisis técnico de esta especial centro penitenciario, donde clasifican también a los reos en esos grupos particularmente especiales. Hay un espejismo del tratamiento. Programas como CREO, que hablan del desarrollo de habilidades de internos primarios, son siempre ineficaces para psicópatas. No se ha logrado tener un estándar valioso o validable de la rehabilitación de psicópatas, porque estos sujetos tienen una estructura muy férrea de ese desajuste. El psicópata es el interno más adaptable y manipulador. Puede simular adherencia al tratamiento y falsa empatía para obtener la semi-libertad. O sea, el psicópata es frío, pero su frialdad no la demuestra. Él se muestra empático, que no la siente, para poder convencer y persuadir a sus interlocutores en su cotidiana interacción. Entonces, mucho hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo identificar su frialdad? Estos son los test, las conductas o algunas opiniones que nos da este psicópata respecto a las apreciaciones y valoraciones de la esencia humana. En este enfoque, para el psicópata, la terapia no debe buscar forzar una empatía que biológicamente no posee. Por lo tanto, debemos centrarnos en estrictamente el control cognitivo y la demora de la gratificación. Es decir, riesgo, conceptos, palabras de riesgo, factores de vulnerabilidad a su libertad asociados a que producto de ese análisis totalmente perjudicial para la sociedad, siempre van a implicar una gratificación postergada y dilatadamente no inmediata, porque va a tener prisión de largo alcance. Muy bien, entonces tenemos claro que este es el fenómeno resocializador que tiene mucho fracaso en el tema psicopático. Los instrumentos forenses. Aquí tenemos el PCLR. A ver, un ratito. A ver, déjenme, acá está. De Hare, ¿no? Que su función es la evaluación clínica profunda, entrevista más historial, y que es un instrumento que Robert Hare diseñó para construir el perfil del psicópata mucho más exacto, mucho más preciso, y conforme hemos dicho, no confiable con los clasificadores. Por lo tanto, es un análisis especial que hacer para este sujeto. En el Perú se ha validado en Lima y Arequipa. Uso frecuente en peritajes de alta complejidad, como lo dice Trejo en el año pasado, 25, que ha hecho una investigación al respecto. El R22, que es una escala de personalidad psicopática adaptada para internos peruanos. Evidentemente, su uso local, su validez confirma que en el penal de Socabaya hay una varianza explicada del 54,01%. Es una varianza bastante alta, ¿no? No es poca, es buena variabilidad entre los elementos analizados. Este mismo trabajo de Trejo del año 25. Y que en la prueba, en
el MMPI 2RF, que es un test que también es ampliamente usado en el Instituto de Medicina Legal para detectar simulación y perfiles delictivos, por el Consejo incluso General del Colegio de Psicólogos. Perdón, esto es una data del Colegio Oficial de Psicólogos de España. La prueba es un estándar que sí se coge acá incluso en el país, pero que falta una validación, lo cual su función es detectar pues, la psicopatía, el trastorno personal antisocial y la sirve notoriamente para el objeto fundamental forense. Conforme hemos advertido, tiene un uso amplio en nuestro ejercicio, pero el estándar verificado no es nativo, es internacional. Y finalmente el HCR, que es una prueba que valora el riesgo de violencia, y que es un constructo de la historia, lo clínico y la gestión de riesgo que este sujeto imprime en sus actos criminales, va a permitirnos un uso local ampliado en contextos forenses para predecir su reincidencia. O sea, la predictibilidad del riesgo de reincidir es ese objeto de esta prueba HCR, que es una prueba adaptada al español por Advas y Puello, aplicada en contextos forenses nacionales y que lo ha adaptado a la Universidad de Lima. Nos parece muy importante que ese aporte sirva para el ejercicio probatorio del país. Entonces, esta revisión sistemática, esta literatura nacional, sugiere que la conducta antisocial en Perú no puede vincularse a los factores ambientales. Autores peruanos subrayan que la ausencia de vínculos afectivos sólidos y límites claros en los primeros 7 años de vida facilita el desarrollo de conductas oposicionistas que luego mutan hacia el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. Andina del 2020 afirma este análisis. Y el sicariato marginal, por ejemplo, surge en zonas de marginación extrema, donde la violencia es una herramienta de sobrevivencia económica y de reconocimiento social. Esto lo advierte Mata el año 2020. Es verdad, en el ambiente de mayor precariedad económica, los jóvenes adquieren, entre comillas, liderazgo porque son los más capaces de enfrentar la violencia y enfrentar a los grupos y de asumir liderazgo en la defensa, obvio, de intereses personales, santos o no santos, para efectos del ajuste social en estas zonas marginales y por lo tanto poniendo en formación lo que va a ser después la conducta de incorporación al sicariato. Bien. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, para el sicariato es recomendable la aplicación del HCR, que es una valoración del riesgo de violencia y que podría ser un factor importante en la valoración psicológico forense para medir esa predictibilidad de este sujeto, de su peligrosidad. Entonces, un instrumento que nos ayuda a predecir o a estimar qué tan peligroso podría ser este sujeto es el HCR 20, que como hemos dicho lo adapta al español Arbach y Puello, españoles, los dos que han adaptado esto al tema nacional, incluido la Universidad de Lima. Este aspecto histórico pasado, que es el factor H, violencia previa,
en nuestra realidad nacional hay un inicio temprano en pandillas y bandas organizadas del norte del país. En la parte clínica, que es en el presente, este factor clínico C1, que es la falta de insight o darse cuenta o tomar conciencia o empatía sobre un fenómeno. En nuestra realidad el sicario no experimenta culpa, racionalidad de homicidio como un simple trabajo de transacción económica. Entonces ahí tenemos un factor de conciencia o de falta de insight. Finalmente eso nos permite augurar una probabilidad de alto riesgo si tenemos estos factores que en la prueba son R1 y R3, que son marcadores de planes futuros y reales y redes criminológicas. La realidad peruana, esta dependencia absoluta de redes del crimen organizado que impulsan la reincidencia inmediata tras liberaciones de centros penitenciarios, pone en alto riesgo ese manejo del control de los jóvenes en el sicariato. Nuestra observación frente al fenómeno va a decirnos que la evaluación de peligrosidad no es un estado estático, sino un juicio de probabilidad dinámica y fundamental para los operadores de justicia. Bien, entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de esta variable. ¿Qué proponemos frente a este fenómeno de identificar este sujeto psicópata que se fundamenta en algunos atributos particulares, que tiene una base neurológica distinta al del antisocial y que tiene un pasado bastante impactante emocionalmente, podemos decir, sufrimiento, trastorno, de maltratos muy sólidos que lo lleva a considerar que ese es el estilo de vida en la sociedad y no hay otra manera de supervivir. Entonces, aquí tenemos una propuesta de 3 niveles. El primero, el cribado inicial, un triaje donde el ingreso al sistema penitenciario permita que esta herramienta, los autoinformes, como el MMPI 2RF, permita el objetivo de detectar rasgos externalizantes y alta propensión a la simulación. Entonces, el manipulador, el que habla bastante negando y dando una imagen totalmente distorsionada de su verdad real como vida y convivencia o ajuste social y moral, obviamente es un primer filtro que hay que saber hacer para que este sujeto no se nos pase desapercibido. Un segundo momento es la evaluación clínica estructurada. Ya vienen las pruebas psicológicas que se van a dar a sujetos sentenciados por delitos violentos o crímenes organizados. Ahí tenemos como el objetivo es anular el núcleo afectivo, porque el núcleo afectivo no existe. Es para separar al psicópata del antisocial común. El antisocial común es normal, puede tener familia, pero delinque, pues, ¿no? Delinque, roba, mata, pero no es alguien que se conduce con alta frialdad como el psicópata. Es muy probable que este sujeto no tenga origen ni destino, es decir, no tenga un lugar estable de vivencia, sino es un sujeto errante. El paso 3 es la valoración del riesgo de reincidencia, que es el PCR, ¿no?, que hemos hablado. El momento, ¿cuál es en las previas audiencias de beneficios penitenciarios, se puede tomar esta prueba para saber si va a cometer el ilícito nuevamente. El objetivo es determinar la probabilidad matemática de violencia y viabilidad real del programa de tratamiento. No nos olvidemos que hay una naturaleza propia del concepto estructural del centro o institutos penitenciarios de tener cuyo objeto fundamental la rehabilitación. Por eso hay médicos, psicólogos,
profesionales de la salud que invierten su labor en ese objeto y que dan a veces coincidentemente con normas que tienen que ver con el beneficio penitenciario de reducción de la pena. Y la reducción de la pena no es más que una posibilidad de alegría psicopática para la libertad y volver a reincidir en los crímenes violentos que viene haciendo como un adicto. En consecuencia, esta prueba HCR va a permitir proyectar hasta qué punto este sujeto podría reincidir en violencia gravosa, significativa. Esa es la propuesta que se hace de este fenómeno. Y finalmente tenemos que la ciencia forense es un escudo social. Tratar al trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía como sinónimos no es un simple error semántico, es una vulneración sistemática que permite al crimen organizado explotar los beneficios penitenciarios. Cuidado, no nos equivoquemos en el diagnóstico del psicópata. Hay que ser mucho más precisos. No hagamos trabajo trivial, irresponsable, entre comillas, rápido, para entregar un peritaje oficial del Estado sin discriminar con claridad meridiana esta característica o atributo de alta peligrosidad en el psicópata. Alguna vez hice un comparativo entre paralelos entre psicópata y otras patologías, y las patologías que se asocian del clásico TPA o personalidad disocial, que clasifica instrumentos que, valga la redundancia, clasifican los trastornos, identifican el TPA como un sujeto que infringe la norma de típicos delitos, pero no dice mucho más. Entonces, el psicópata sí tiene otros atributos. Puede ser encantador, socialmente integrado, puede ser calculador. Y en el contexto que se mueve siempre hay cosas raras, ausencias, robos, hasta la extinción de vidas, lo cual nos dice algo de esta personalidad totalmente cruel, inhumana en su obrar depredador de la sociedad. Entonces, este sinónimo no es un simple error semántico, es una vulneración sistémica que permite al crimen organizado explotar los beneficios penitenciarios. En cuanto a evolución de política criminal, estamos claros que esto es un grueso error del sistema cuando no invierten en políticas de empoderamiento de los expertos en las ciencias de la conducta para avanzar en el fenómeno de identificación de los comportamientos peligrosos en la sociedad peruana. En la política criminal se recomienda mantener la imputabilidad plena para estos perfiles, reconociendo que el daño cerebral no anula el conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Entonces hay que calificar al psicópata como imputable completo, no tiene salida, no debe tener salida en términos coloquiales como salida de libertad, coloquiales en el sentido que debe cumplir una sanción. Sí o sí un psicópata tiene que estar encerrado por lo que haya hecho y supeditar estrictamente la ejecución de la pena a evaluaciones de peligrosidad dinámicas, no al buen comportamiento superficial. Es decir, este diseño propuesto va a servir para poder discriminar puntualmente si este sujeto, luego de rehabilitación, incluso concluida su pena, va a mantener su comportamiento peligroso en la sociedad. Por lo tanto, es un imperativo forense trascender la observación conductal superficial. No se debe hacer eso, por más que no haya clasificación, estructura política, desarrollo de la especialidad, políticas de desarrollo de investigación en las ciencias forenses y más en la psicología forense, que nos permita avanzar con certeza y acierto en la protección de nuestra sociedad. Hay que exigir a los jueces, fiscales e INPE la estandarización de instrumentos validados localmente para que se apliquen a nivel nacional, el PCLR, R22, ACR20, para
blindar a la sociedad frente a la violencia instrumental. Allí ya tenemos una fuerte inversión de trabajo técnico especializado que no se preocupa el Estado en invertir para que esto resulte una política de prevención en el diseño y control de variables de personalidades psicopáticas en el país. Solo a través de nuestra ciencia rigurosa y fundamentada se mejorará la eficacia del sistema de justicia y la seguridad de todos los peruanos. Muchas gracias. Vamos a las preguntas que hayan al respecto. Vamos a ampliar mi imagen. Bien. ¿Puedes ampliar mi imagen? Gracias. Ahí vamos a ver. Gracias. Muy bien, entonces, allí estamos, expectantes de las preguntas que se puedan formular. Vamos a ver rápidamente si hay algunas. A ver. Ya, acá hay algunas preguntas, veo. Nuestra interna Daniela Torres Acevedo me pregunta, ¿puede una persona cumplir criterios de ambos conceptos al mismo tiempo? Están tamizados como equivalentes, siempre serán superpuestos. Sin embargo, el trastorno social de la personalidad no tiene los más importantes criterios del psicópata, ¿no? Es decir, no tiene la simpatía, no tiene la crueldad extrema, no tiene la frialdad extrema, la frialdad emocional, que es un atributo muy claro en el psicópata, y que sí puede contextualizarse como un conjunto de conductas típicas que hace el delincuente propios del psicópata y que también lo puede hacer propio del antisocial, pero también lo puede hacer el psicópata, pero el psicópata es mucho más versátil en su operatividad. Como hemos dicho, la diferencia entre el trastorno personal antisocial llega solamente a que es impulsivo y actúa en la inmediatez de sus satisfacciones propias de sus necesidades económicas, sexuales o de interés secundario. El psicópata también hace eso, pero tiene un arte que pasa desapercibido y que no puede ser identificado porque nadie cree que es un psicópata. Puede echar responsabilidad de lo que está haciendo a otros y lograr echar del empleo, trabajo, a un sujeto inocente por su manejo cruel, insensible y duro. Y si este sujeto se le enfrentara, puede hasta eliminarlo y desaparecerlo. Entonces, esa característica no es reactiva, es calculada, estudiada, planificada técnicamente, con mucha puntualidad y obsesividad para no dejar evidencias. En cambio, el impulsivo puede dejar evidencias. El trastorno de la personalidad antisocial siempre deja evidencias. El psicópata es muy probable que tenga un alto acierto en la nulidad de evidencias, en un 90-95%, hasta puede ser mucho más alto, porque ha planificado ese acto que pasa desapercibido en la sociedad. Bien, entonces esa sería la respuesta a Daniela. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué el encanto superficial del psicópata representa un peligro para la concesión de beneficios penitenciarios? Bien,
Este encanto superficial es un atributo del liderazgo del psicópata. El psicópata tiene una característica de ser simpático, no empático, simpático, ser muy carismático y muy atractivo. Y esa atractividad, evidentemente, es un encanto que es superficial, porque él no es esa persona. Él ha aprendido a presentarse con ese manejo para caer bien. Por lo tanto, es una hipocresía total actuar como actúa. Por lo tanto, es peligroso porque en el fondo tiene algún interés en medio de este grupo en el cual se acerca, o trabaja, o direcciona, o busca resultados. Por ejemplo, psicópata de cuello y corbata, el caso de un estafador de préstamos en el país, no me acuerdo su nombre, pero un apellido muy natural nuestro que Fujimori lo contuvo porque hubo sustracción económica y hubo quejas. Él prestaba más allá del interés bancario y la gente empezó a buscar los préstamos de esta empresa y hacía un carrusel para, obviamente, manipular el fenómeno del incremento potencial de las finanzas de esta empresa. Al final no era más que un uso del gancho de la sociedad para que puedan ganar más economía. Entonces, ese contexto en el cual él logró liderar, logró conducir un grupo de profesionales, logró objetivos obviamente no sanos, es un ejemplo de la psicopatía. Un ejemplo ahorita tangencial es el caso del presidente Trump, ¿no? Él es otro psicópata. Y es otro psicópata que evidentemente actúa calculando, manejando la insensibilidad por las cuales pretende aprovecharse siempre del prójimo, es decir, Groenlandia, la guerra de Rusia con este país que está en pugna, abandonó a este sujeto para que no se meta. Entiendo un poco el fenómeno de entregarle poder a Putin para que avance sus objetivos, mientras él penetraba en Venezuela, porque es su espacio, su continente. No hay otra explicación, ni China se metió. Entonces, el cogobierno del mundo de estos fenómenos son de personalidades con atributos psicopáticos, porque no sienten ni se ponen en una situación media, son muy fríos y materialistas. Lo que ha hecho Irán es contradecir el poder económico de este señor que ha tenido que retraerse frente a la capacidad, parece que está vinculado ese tema con lo que recientemente se conoce como el desarrollo de una inteligencia artificial, ¿no? La IA, que se ha descubierto que en estos momentos es una IA que ha salido que es sumamente peligrosa y que no se sabe qué puede lograr, sacando todos los probables candados que pone la sociedad a sus comunicaciones de carácter de seguridad bancaria, seguridad económica, todos los seguros que ponen, que son claves, etc. Esta IA que han creado, que no la han sacado, dicen que no la han sacado, pero a mí me extraña que por qué han perdido la guerra de Trump. Debe ser porque se filtró eso por allá, al punto que no respondía a sus armamentos y han tenido que decir, no, vamos para atrás, porque esto no lo vamos a resolver. Estamos anulados por alguna razón
de cibernética que los ha puesto a mal recaudo frente a esta guerra en este momento del mundo, de la historia del mundo. Por lo tanto, entonces, los psicópatas se mueven en ese entorno totalmente liberado de las posibilidades de juicio, de control y de cuestionamiento que toda sociedad tendría que hacer sobre sus dirigentes, pero que esto ya escapa a la apreciación de carácter psicológico forense explícita y concretamente. Y bien, entonces tenemos allí ese fenómeno que he mencionado, es de una nueva IA de Claude, que está siendo revisada por todo el sector occidental, es decir, todas las agencias internacionales de IAs se han juntado para buscar defenderse frente a este fenómeno que probablemente se haya filtrado y que vaya a causar problemas. Espero que no, porque así dicen, lo están evitando, pero a mí me parece que no es así. Me parece que ya pasó, porque el fenómeno que ha acontecido con Estados Unidos tiene que curioso impacto, salvo que la potencia bélica de Irán sea mucho mayor que la potencia bélica de Estados Unidos. Muy bien, no habiendo más preguntas, dejamos esto concluido. Dejamos esto concluido. Muchísimas gracias, estamos atentos a... Siempre, por favor, pregunten también por los canales de LinkedIn o YouTube, que son canales también donde se pueden ofrecer las preguntas y que tenemos a nuestros técnicos, operadores en el registro de esas preguntas para pasármelas y yo contestarlas con mucho gusto respecto a este fenómeno de la psicología forense y sus aplicaciones. Muchas gracias, muy buenas tardes, un buen fin de semana y votemos todos por un solo, desearía que sea por un solo partido, para que tenga el poder suficiente de gobernar en este periodo que viene. De otra manera, vamos a estar en lo mismo. Mucha suerte y encomendemos al Señor esta decisión de los peruanos por la gobernabilidad en el país. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.